Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar. No importa lo que pase, yo no cambiaré mi fe, ofrezcan lo que me ofrezcan, yo no me traicionaré, pues yo vivo para Cristo. Nunca es tarde para cambiar de rumbo, para atreverte a ser libre y recuperar lo tuyo. La vida aquí en la tierra es un simple momento, vivamos en plenitud y no solo de lamentos. Mira el cielo, hoy se abre y nos empapa, cae la lluvia de esperanza, nos hace uno en el amor. Cambiar de rumbo es amar y perdonar a aquel que cuesta tanto, ver tu hermano en los demás. Vamos a dar una vuelta en un giro hacia el norte, volvita el sur. Es tiempo aún todavía hacer de tu destino el cielo. Vamos a dar una vuelta en un seamos uno, seamos luz. Eso es ir contra corriente, proclamar hoy la verdad. Mira el cielo, hoy se abre y nos empapa, cae la lluvia de esperanza, nos hace uno en el amor. Cambiar de rumbo es amar y perdonar a aquel que cuesta tanto, ver tu hermano en los demás. Vamos a dar una vuelta en un giro hacia el norte, volvita el sur. Es tiempo aún todavía hacer de tu destino el cielo. Vamos a dar una vuelta en un seamos uno, seamos luz. Esto es ir contra corriente, proclamar hoy la verdad. Vamos a dar una vuelta en un giro hacia el norte, volvita el sur. Es tiempo aún todavía hacer de tu destino el cielo. Vamos a dar una vuelta en un seamos uno, seamos luz. Esto es ir contra corriente, Proclamar hoy la verdad. La verdad. ¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos a un programa más aquí en Soy Católico. Y vaya forma de iniciar este programa, ¿no? Hace mucho que no iniciábamos con un canto previo al arranque del programa. Y bien, qué bello mensaje, ¿no?, que nos transmite este grupo llamado Vuelta en U. Curiosamente, el grupo y la canción se llaman de la misma forma, Vuelta en U. Y es que este grupo, antes conocido como Shalom, una banda mexicana, bueno, interpreta esta melodía que se titula Vuelta en U, tal cual, se llama así el grupo. Vuelta en U. ¿Por qué Vuelta en U, no? Sin duda siempre hemos dicho que a veces cuando nos topamos con el Señor,
el Señor nos da un giro de 180 grados. Por ahí de repente ahí andan algunos despistados diciendo que el Señor nos hace un giro de 360. Pues no, 360 no, porque quedamos donde mismo, ¿no? Por lo cual el Señor nos da una vuelta es decir, si nosotros íbamos por un camino, el Señor nos cambia todo el panorama. Y contrario a lo que nosotros hacíamos, el Señor nos transforma y nos va cambiando. Y este tema que es tan bello y tan hermoso, ¿por qué? Porque el Señor nunca es tarde, mis hermanos, para poder cambiar, para poder entregarse al Señor, para poder decirle que sí a su amor, a su divina misericordia, y poder dejarnos transformar día con día, con día, con día, para ser semejantes a Él y un día poder estar con Él en la gloria eterna. Por eso sin duda es importantísimo este canto, ¿no?, que nos interpreta Vuelta en U, el dejarnos transformar y que verdaderamente el Señor nos dé ese giro de 180 grados para transformar nuestras vidas, nuestros corazones y todo lo que nos rodea, mis hermanos. El día de hoy ya estamos en las primeras vísperas de la fiesta de la transfiguración del Señor, y es que dentro de este calendario litúrgico, dentro de estas semanas del tiempo ordinario, pues nos topamos con esta gran fiesta, una fiesta muy bella, una fiesta muy hermosa, y como ya es costumbre y tradición, obviamente aquí en el programa de Soy Católico, pues vamos a meditar lo que es la Lectio Divina, meditar el Evangelio ya de este domingo, ya que nos encontramos en estas primeras vísperas. Y bien, pues vamos a ponernos en la presencia de Dios, mis hermanos, para poder discernir lo que el Señor nos quiere platicar para este fin de semana, para este domingo, el cual vas a asistir, obviamente tú, a la Sagrada Eucaristía acompañado con tus familiares. Pues bien, nos ponemos en manos del Señor, mis hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, este evangelio es según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 hasta el versículo 9. En esta ocasión, pues bueno, cambiamos un poquito lo que es el capítulo de San Mateo que habíamos estado viendo en los pasados fines de semana, el capítulo 13, y ahora, ¿verdad?, nos pasamos a este capítulo 17. Y pues bien, dice la palabra de Dios que en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Híjole, mis hermanos, qué interesante, ¿no? Pudiéramos discernir tantas cosas de este evangelio, ¿no? Para empezar, Cristo, ¿cuántos discípulos tenía? 12. Sin embargo, pues vemos que a pesar de que los 12 eran discípulos, luego apóstoles, pues Jesús siempre va a tener como que un grupo de 3 en el cual confía absolutamente. Después de esos 3, sabemos que la cabeza es Pedro, ¿no? Pronto lo veremos también en los evangelios, pero como Jesús también da a entender que dentro de esos 12 hay un grupito de 3 que está a lo mejor por encima de los otros 9, probablemente no sea mayor en dignidad, pero en cuanto a confianza con el Señor, porque el Señor confiaba mucho en estos 3 apóstoles, estos 3 discípulos suyos, ¿no?, que eran Pedro y los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Y cómo el Señor los lleva a un gran misterio que probablemente ellos no entendieron hasta la venida del Espíritu Santo, ¿no? Porque suben al monte. Para empezar, obviamente sabemos que el monte ese es el lugar, en las Escrituras el monte es el lugar del encuentro con Dios. Es decir, el subir, el escalar el monte, la montaña, nos da a entender que nosotros vamos hacia lo alto, es decir, a encontrarnos con Dios. Ese es el monte.
Y Jesús sube a estos 3 discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, y suben con él a solas, nadie más. Y mientras estaban ellos en el monte, se transfigura Jesús. ¿Qué se transfigura? Pues bien, aquí vemos, se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Es decir, irradiaba la presencia de Dios presente obviamente en aquel monte, en medio de Jesús. Y Jesús da a entender un poco de lo que va a ser y lo que va a acontecer cuando Él resucite, ¿no? Ese tal vez cuerpo glorioso que habrá, ¿no? Porque su rostro se puso resplandeciente como el sol. Recordemos que en la Biblia también había otro personaje que le había ocurrido más o menos algo similar cuando subió ¿a dónde? Al monte. ¿Quién era? Moisés. Que no le sabían reconocerle el rostro porque su rostro brillaba. Brillaba, e incluso él quería ocultarse porque brillaba y tenía miedo a que lo estuvieran observando, a que lo contemplaran más a él de lo que deberían de contemplar el pueblo a Dios. Sin embargo, Jesús aquí se transfigura en medio de sus discípulos y Pedro no le queda entre asustado y entre no sabía lo que estaba pasando. Le dice a Jesús: Señor, ¿y qué pasa si hacemos 3 tiendas y nos quedamos aquí? Porque dice aquí la palabra que se le habían presentado ante Jesús y ante los discípulos Moisés y Elías, quienes estaban conversando con Jesús probablemente sobre lo que iba a acontecer del sacrificio del Cordero. Obviamente Moisés representando a la ley y Elías que representa a los profetas, ¿no? Y para empezar, mis hermanos, haciendo un breve paréntesis, este texto bíblico, pues apúntalo. Mateo 17, capítulo 1, versículo 9, para aquellos que piensan que pues los santos no pueden interceder porque están muertos. ¿Cómo van a interceder ante Dios si están muertos? Pues Moisés ya había muerto. Elías, como quieras, había sido arrebatado hacia el cielo, es decir, tuvo ese, como se le conoce ahora, la asunción de Elías, es decir, fue arrebatado al cielo. Pero Moisés, había muerto Moisés. ¿Y por qué están hablando entonces con Jesús? ¿No se supone que estaban muertos? O por lo menos Moisés estaba muerto. Entonces, ¿cómo puedes decir? ¿Cómo pueden decir algunos que los santos no pueden interceder por nosotros? Que la Virgen de Guadalupe, que todos los santos, que nuestros familiares no podemos tener contacto con ellos, si están muertos. Ah, caray, pues espérame tantito, Moisés había muerto también. ¿Cómo es posible que Moisés esté aquí conversando con Jesús transfigurado? Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Cerramos el paréntesis, mis hermanos. Obviamente, Pedro, anonadado por lo que estaba ocurriendo, no le queda más que decir: Señor, qué a gusto estamos aquí. ¿Por qué? Porque contemplaron un poco de ese rostro divino de Jesús. Recordemos que Jesucristo, como nos lo dice San Pablo, Él se despojó de sí mismo, de su naturaleza divina, no dejando de ser Dios, pero Él prefiere no asumir el ser Dios para convertirse y hacerse hombre como nosotros. Él no deja de ser Dios, pero Él se despoja de sí mismo para poder hacerse semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Y Pedro, Santiago y Juan, antes de la resurrección, ya pudieron contemplar el rostro iluminado, como si fuera el sol mismo de Jesús, como si fuera de Jesucristo resucitado. Sus vestiduras blancas como la nieve. Blancas como la nieve. Y se escuchó esa voz, ¿no?, que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, en quien pongo mis complacencias. Esa voz del Padre, ¿no? Y pues asustados los discípulos, no sabían qué hacer. Sin embargo, entre ese temor, entre esas dudas, ellos pudieron contemplar un poco de la presencia divina total de Dios durante un momento, que no le quedó más decir a Pedro: Señor, hagamos 3 tiendas. Aquí estamos muy a gusto. ¿Para qué molestarnos? ¿Para qué mortificarnos? Y muchas veces esto pudiéramos traerlo a la actualidad, mis hermanos, de cuántas veces tú, cuando vas a un retiro, cuando vas a una hora santa, cuando vas a la adoración eucarística, a la Santa Misa incluso, y te quedas con tanta paz, te quedas con todo ese amor que Dios te da,
que quisieras quedarte ahí con Él. Pero en otro evangelio, este mismo capítulo, dice, Jesús reprende a Pedro, ¿no? Que cómo es posible de que ellos quisieran estar allí, ¿no? Solamente ahí. ¿Por qué? Porque hay que bajar. Porque obviamente hay que llenarnos de Dios y hay que sentir esos deseos de paz, esos deseos de amor misericordioso de Dios, pero recordándonos que ya hasta que muramos es cuando nosotros tenemos la firme esperanza de verlo plenamente a Él. Porque mientras nosotros estemos en este mundo, mis hermanos, es válido poder acercarse a Dios, tener ese acercamiento con Él, pero no nos olvidemos que tenemos que después bajar del monte a platicarle y evangelizar y llevar ese rostro de Dios, ese rostro de Jesucristo iluminado a todos los demás, que también ellos pudieran ver en nosotros ese rostro de amor como lo tuvo Moisés en su momento. Entonces, mis hermanos, es bello tener ese momento de contemplación con Cristo resucitado, pero no nos olvidemos que mientras estemos en este mundo, también nuestro deber es evangelizar, proclamar la palabra. Entonces hay que bajar del monte y hasta que dice Jesús a sus discípulos, no cuenten nada de esto. ¿Hasta qué? Hasta que resucite. Una vez resucitado, la boca como perico se les ha de ver abierto, ¿no? A estos 3 discípulos, ¿no? Pues bien, mis hermanitos, vámonos a una pausa y continuamos con más. Aquí en Soy Católico tenemos noticias bastante importantes que han sucedido en nuestra diócesis de Ciudad Juárez. Regresamos, no te muevas, aquí en Soy Católico. Disfruta de la mejor música en CCR, con alcance ilimitado de radioescuchas, con el mejor mensaje que tú quieres oír. Abre los oídos de tu corazón y préndete con Caravana Católica Radio. Caravana Católica sobre ti y una gracia tras otra, con amor eterno te concederé. Descansa en mis brazos. Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás. Bien, mis hermanitos, ya regresamos aquí a Soy Católico. Y bien, en notas bastante alegres para nuestra diócesis de Ciudad Juárez, es que ya tenemos fecha para el Rosario Viviente de este año 2017, que pues en esta ocasión será un año bastante especial para este magno evento que ya va a cumplir sus bodas de plata. Así estamos hablando de que ya se estará celebrando 25 años. Una fecha por octubre, pero de hace 25 años se llevó a cabo el primer Rosario Viviente y año con año se había estado realizando, y pues en este 2017 se llevará a cabo las festividades de 25 años ya de estar celebrando este magno evento para nuestra Madre Santísima. Y bien, la fecha será el próximo 7 de octubre a las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde estará iniciando el Rosario Viviente en el Estadio Olímpico Benito Juárez, que pues comúnmente se ha
hecho ahí la mayoría de las veces, y pues en esta ocasión no será la excepción. El 7 de octubre, para que apunten, agenden la fecha, 7 de octubre a las 6 de la tarde se estará llevando a cabo en el Estadio Olímpico Benito Juárez este Rosario Viviente. Algo bien importante, mis hermanos, recalcar que además de que se celebrarán pues los 25 años de esta gran fiesta, de este gran evento, pues se estará utilizando una imagen de la Virgen de Fátima, y es que también coincide este año 2017 con la conmemoración del centenario. En este año es el centenario de las apariciones de la Virgen Nuestra Señora de Fátima. Obviamente en programas anteriores en Soy Católico hemos hablado ya de estas apariciones. Si tú quieres encontrar ese programa, puedes ingresar a la página de Caravana Católica, meterte a la sección de videos, y hay una lista de programaciones que está las cápsulas de fe que hace un servidor, está el programa Por Dios Santo, y si nos vamos a las listas de reproducción puedes encontrar los programas de Soy Católico, y ahí pudieras encontrar el programa de Fátima 100 años, que también lo hicimos en el pasado reciente, hace unas cuantas semanas, mis hermanos. No recuerdo bien cuánto es el número, pero ya habíamos hecho un programa referente a los 100 años, a la conmemoración de la aparición de nuestra Madre Santísima a 3 pequeños pastores allá en Fátima, en Portugal. Y pues curiosamente coincide este año 2017 con el centenario y los 25 años de la celebración del Rosario Viviente. Entonces será un magno evento, se está preparando grandes sorpresas, un gran evento. Tú ya también incluso puedes buscar el Rosario Viviente en la página de Facebook y puedes darle like para seguir poco a poco las noticias, porque pues de aquí a octubre, mis hermanos, pues ya no falta mucho, faltan ya lo que son 2 meses para que se lleve a cabo esta gran celebración, esta gran fiesta. Entonces pues ya hay que irse preparando. Puedes darle like a la página de lo que es el Rosario Viviente aquí en Ciudad Juárez, para ir siguiendo las noticias a noticias. Obviamente se dio a conocer la fecha, el lugar, y que pues se estarán celebrando los 25 años, además de por supuesto la conmemoración de los 100 años de Nuestra Señora de Fátima. Así es que ya lo sabes, apúntalo, agéndalo y aparta esa fecha para que puedas ir con toda tu familia a poder rezar el rosario en comunidad, sobre todo en estos momentos que tanto lo necesita nuestra ciudad, nuestro país, nuestro estado y sobre todo el mundo entero, mis hermanos, con tantas cosas que están pasando en el ámbito familiar, en el ámbito del matrimonio, en el ámbito de la vida. Sobre todo que por supuesto ya para el próximo año también va a haber elecciones en nuestro país, ir preparando, ir rezando también por nuestros futuros gobernantes, por los que tenemos, para que puedan dirigir a nuestros pueblos, también para que pueda reinar la paz, mis hermanos, y sobre todo orar por nosotros mismos como iglesia, para que podamos ser fieles testigos y un fiel testimonio de Cristo resucitado, y que también podamos ver ese rostro, así como los discípulos Pedro, Santiago y Juan lo hicieron cuando el Señor se les transfiguró en aquel monte, mis hermanos. Y por supuesto también servirá este Rosario Viviente para orar por todos los migrantes, mis hermanos. Y es que en otras noticias probablemente no tanto agradables, sino algo tristes, algo penosas, ¿no? Pues la Casa del Migrante, junto con la comunidad de El Paso, Texas, pues realizaron una vigilia binacional, donde se reunieron obviamente la comunidad del Paso en un sector allá en la vecina ciudad. Y pues la Casa del Migrante, integrantes de la Casa del Migrante se reunieron también en uno de los puentes internacionales aquí en nuestra franja fronteriza, para hacer esta vigilia en conmemoración pues a todos nuestros hermanos migrantes que han perdido la vida. Obviamente hemos escuchado, ¿no?, lo que ocurrió en San Antonio, Texas, donde fallecieron más de 10 personas que estuvieron encerradas en un camión, pues donde habían sido trasladadas desde nuestro país
y pues algunos eran mexicanos, otros centroamericanos, y perdieron la vida algunos hermanos migrantes. Algunos lo perdieron en el camión, otros en los hospitales ya cuando fueron rescatados. En nuestro país también se vivió en el pasado reciente, hace unos cuantos días, se vio que encontraron también un camión con centroamericanos. Y afortunadamente pudieron ser rescatados. No recuerdo bien el lugar, se hace que era por ahí por Veracruz, por el estado de Veracruz, donde fueron encontrados todos estos hermanos migrantes. Obviamente ante las leyes migratorias que se están imponiendo en el país vecino de los Estados Unidos, pues muchos migrantes todavía se animan incluso a querer cruzar. Hay muchos testimonios de migrantes que pues, no quieren quedarse ellos en México porque lo que quieren ellos es salir de las situaciones de corrupción, de narcotráfico que se vive en nuestros países o en los países centroamericanos, mis hermanos, y utilizan a México como un paso. Por eso era el nombre de Ciudad Juárez antes el Paso del Norte, porque era un paso hacia la frontera, hacia el territorio del norte del continente americano. Entonces también la situación que se vivió aquí en el propio Ciudad Juárez, mis hermanos, que se encontraron los cuerpos de hermanos de centroamericanos hallados en el río Bravo que intentaron cruzar, pero pues la corriente ahora con las recientes lluvias que ocurrieron en el norte del país, pues fueron llevados. Obviamente una niña fue rescatada, ¿no?, del agua, y pues otros más fueron solamente ya sus cuerpos encontrados. Entonces pues se hizo esta vigilia binacional, pues pidiendo a las autoridades que trabajen por el bien de los migrantes, que pidiendo verdaderamente esos derechos para aquellas personas que lo único que quieren pues es tener una mayor calidad de vida, mis hermanos. Es lo único que ellos tienen. Ellos salen de sus países en busca de sueños, de ilusiones, de poderle darle lo mejor a su familia en busca de una mejor calidad de vida. Y más allá de que si ellos tienen un pasado, ¿quiénes somos nosotros para juzgar si ellos quieren cambiar, ellos quieren salir de eso, de lo que ellos están, para tener y crecer en algo mejor, vivir en un sueño y darle lo mejor obviamente a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres? En fin, mis hermanos, pues con esto nos vamos pues a la siguiente pausa. Pues algo obviamente triste que se vivió dentro de nuestra diócesis, y pues obviamente hay que orar también por nuestros hermanos migrantes, porque pues lo dice la palabra de Dios, mis hermanos. Lo dice claramente la palabra de Dios. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, ¿me hospedaste? Fui forastero, fui migrante, ¿me hospedaste? Vámonos a la pausa, mis hermanos, y regresamos con más aquí en Soy Católico. ...24 horas continuas de buena música... ...con artistas locales... ...desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México... ...pasa la voz... ...estás en Caravana Católica Radio... ...un Dios en movimiento... Caravana Católica que el signo de la paz, vuelvo a decir creo que las 1900 veces, no es un signo de saludo. Y más que la familia, Satanás odia algo específicamente en la familia. ¿Qué cosa? En matrimonio. ¿Por qué la iglesia es tan mala que no me da el divorcio? ¿O por qué la iglesia no me quiere divorciar? Y yo le digo a los hermanos, de que yo soy niño, yo sé dos cosas. Los curas no se casan y la iglesia no da divorcio. Orar agarrándose de las manos no es una forma católica de orar. Eso, créanlo o no, proviene de los Boy Scouts. No estoy haciendo un chiste. No estoy haciendo un chiste, eso no es un chiste. Católico he sido y siempre lo seré,
Así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad. Sectas ni religiones jamás me harán cambiar. Bien, mis hermanos, ya regresamos aquí a Soy Católico. Y bien, ¿tú conocías ya las intenciones del Papa Francisco para este mes de agosto? ¿No has escuchado cuáles son las intenciones del Papa Francisco? Aquí te las presentamos. Las artes expresan la belleza de la fe y proclaman el mensaje de la grandeza de la creación de Dios. Por eso, cuando admiramos una obra de arte o una maravilla de la naturaleza, descubrimos cómo cada cosa nos habla de Él y de su amor. Pidamos por los artistas de nuestro tiempo, para que a través de las obras de su creatividad nos ayuden a descubrir la belleza de la creación. Así es que ya lo saben, mis hermanos, a ponerse en oración también por las intenciones del Santo Padre, en busca obviamente de poder ayudar al más necesitado y de orar, de interceder también por todos aquellos que lo necesitan junto con el Papa Francisco. Mis hermanos, se nos terminó el tiempo, nosotros nos vemos, nos esperamos ya hasta el próximo sábado, en el próximo programa aquí en Soy Católico. Sigue nuestras páginas, Caravana Católica, la de un servidor, en YouTube también por supuesto puedes encontrar todos los videos y los programas anteriores de Soy Católico. En el YouTube también de Caravana Católica puedes ingresar para ver toda la demás programación. En fin, y yo te espero pues ya lo que es en la próxima semana, si Dios así nos lo permite, para poder tener otra vez ese discernimiento de la palabra de Dios y muchas sorpresas más que les tenemos en los próximos programas. Mis hermanos, hasta la próxima. Soy Julio César y soy católico.